Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Redención, donde podrás escuchar el mensaje de la semana. Es nuestra oración que este sermón sea de bendición para ti y los tuyos. Acabamos de leer un texto aquí donde habla de Enoc, un hombre que pasó por situaciones también en su época. Pero hay una parte importante que habla de este personaje aquí en el capítulo 5 del libro de Génesis. Dice que este hombre caminó con Dios. En tiempos difíciles, este personaje, Enoc, caminó con Dios. Yo creo que hoy se hace muy necesario, hermano, imprescindible que caminemos con Dios. Al caminar con Dios nos vamos a librar de muchas dificultades, de muchos problemas. Al caminar con Dios vamos a tener al protector por excelencia sobre nosotros, ayudándonos, guardándonos, dándonos sabiduría, enseñándonos, guiándonos. Necesitamos, amados, caminar con Dios. Necesitamos caminar con Dios. Mire cómo dice el capítulo 6 del libro de Génesis. En el capítulo 6, el libro de Génesis, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, oiga bien, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron, y anote bien esto aquí, después que se llegaron los hijos de Dios, oiga bien, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el versículo 8, qué tremendo. El versículo 8 abre con un pero. Dice, en medio de todo ese marasmo que acabamos de leer, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es el segundo personaje en la incipiente historia bíblica que relata el texto sagrado que caminó con Dios. Enoc fue un hombre que caminó con Dios, pero vemos también que Noé caminó con Dios. Ahora note, amado, el contexto en que estos hombres deciden caminar con Dios. En un contexto de inmoralidad. En un contexto donde el corazón del hombre era de continuo solamente la maldad. Y algo interesante que menciona el texto aquí es que dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Este pasaje bíblico es un pasaje que ha dado pie a muchos análisis, mucho estudio, etcétera, etcétera. Pero en la Biblia, regularmente, cuando se habla, como dice este texto, de los hijos de Dios, versículo 4, dice, los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. En el versículo 4, se cree que esos hijos de Dios se refieren justamente a seres angelicales, a los ángeles. Era una corrupción tan grande
que hasta ángeles caídos hicieron relación marital con mujeres humanas. Es una cosa increíble, amados hermanos. Lo que el texto sagrado aquí está comunicando es eso, que en ese tiempo la corrupción era tan grande que hubo seres angelicales que convivieron con mujeres. Algunos dicen que esos gigantes que aparecieron, que fueron luego una familia que se conoce como los hijos de Anac, o los hicieron todo un pueblo, los anaseos. De ahí salió un gran paladín llamado Goliat. Esos hombres que medían 10 pies, que eran grandes, tremendos, fuertes, se cree que fue el producto del ayuntamiento de esos seres angelicales con mujeres humanas. Y sabe que dice que a Dios le dolió eso. Dios se asqueó de la situación imperante allí. En sentido general, los designios del corazón del hombre era la maldad, el pecado. Como ya bien hemos mencionado, que estas personas no dormían si ellos no habían hecho algún daño, habían hecho caer a alguien. Desde que despuntaba el alba, que amanecía el día, en la mente de estos ciudadanos de esa época, de la época de Noé y de Enoc, era hacer maldad, hacer daño, hacer caer a cualquiera. Y es la razón por la que dice aquí que a Dios le dolió haber creado al hombre. Dios se arrepintió de haber creado a seres humanos. Hermano, cuando abunda el pecado, cuando abunda la desobediencia a Dios, cuando abunda la maldad, Dios no se queda tranquilo. Dios no se queda tranquilo. Dios no celebra la maldad. Dios no celebra el pecado, ni tampoco a esas cosas es indiferente. Él dice aquí que estaba totalmente dolido por la situación de la raza humana. Pero lo bueno que vemos en este pasaje, lo que nos da un poco de paz, es que en medio de esa vorágine de maldad y de pecado que había en la época de Noé, dice el versículo 9, que Noé caminó con Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Nosotros hoy día vivimos también en tiempos así. Vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos de maldad, en tiempos de traición, en tiempos de pecado, en tiempos de mentira. Tiempo de cambiar la verdad de Dios, como dice Romanos capítulo 1, por la mentira. Porque un hombre decir que no es un hombre, que es una mujer decir que no es una mujer, que es un hombre decir que no es un hombre, que es un chivo. Eso cambia la verdad de Dios. ¿Por quién? Por la mentira. Pero algo que podemos ver aquí, amado, que en medio de esa vorágine de maldad se puede ser un hombre y una mujer verdaderamente cristianos. Se puede servir a Dios. Se puede vivir diferente. Podemos permanecer siéndole fieles a Dios. Noé fue fiel, Noé caminó con Dios, Enoc caminó con Dios. Ambos en su época de dificultad, de problema, de provocación, de pecado, ellos ambos caminaron con Dios. Ahora, amados hermanos, no es fácil, porque sabe una cosa, nosotros como seres humanos somos tendentes a la maldad. Como seres humanos somos más tendentes al pecado que a la santidad. Cuando estos hombres vivieron no había Biblia. No había Biblia. Nosotros ya tenemos la Biblia y somos desobedientes. Tenemos la palabra de Dios instruyéndonos y no hacemos caso. Ahora, Noé, Enoc fueron dos hombres, vamos a decirlo así, que fueron la excepción de las reglas en ese tiempo. La regla era la corrupción, la regla era el pecado, la regla era hacer lo malo. Ya en esa época había vestigios también de hombres diciendo que no son hombres sino mujeres, y mujeres diciendo que no son mujeres, que son hombres. Romanos 1 lo dice así: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Usaron su cuerpo para cosas inmundas, para cosas corruptas. El hombre dejó el uso natural de la mujer y decidió hacer cosas vergonzosas. Hombres con hombres. Pero hermano, hoy hay más seres humanos sobre la tierra. Hoy hay más seres humanos sobre este mundo. Lo que implica que la maldad de hoy abunda más, porque somos más hoy día. Somos más.
Pero ¿sabe qué? Aquellos no tenían la palabra de Dios. Pero usted y yo tenemos la palabra de Dios. El mundo tiene la palabra de Dios. Y el mundo está tan torcido hoy día que hablar de la palabra de Dios hoy día es plausible de un predicador ser demandado y llevado a la justicia. Hoy más que nunca me aferro yo a la palabra de Dios y a mi himno. Nada me ha de mover. Pero hermano, podemos ser acusados falsamente. Podemos ser llevados a la justicia por hablar la verdad. Pero ¿sabe qué? La verdad ante todo. La verdad ante todo. Estos hombres en su época, en su tiempo, donde abundaba tanta maldad, tanto pecado, tanta exageración en contra de las cosas que Dios había establecido, decidieron caminar con Dios. Y yo creo que nosotros también debemos decidir como estos hombres, caminar con Dios en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. Ahora surge una pregunta, hermanos. Surge una pregunta. ¿Cómo podremos nosotros en tiempos difíciles como lo que estamos viviendo ahora caminar con Dios? ¿Cómo fue que Noé, cómo fue que Enoc en esos tiempos difíciles donde el pecado abundaba, donde había tanta maldad, tanta situación, estos hombres caminaron con Dios? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? El libro del profeta Jeremías es un libro también donde el profeta era el único que estaba caminando con Dios. Luego los profetas, los otros profetas, los sacerdotes, todos los que eran del templo también estaban metidos en la corrupción. El pueblo entero estaba en maldad, el rey estaba en maldad. Y no querían saber de Jeremías. Acusaban a Jeremías de ser el aguafiesta. Acusaban a Jeremías de hablar cosas en contra de ellos. Acusaban a Jeremías de tantas cosas y finalmente decidieron hasta quitarlo del medio. Lo metieron preso en una cárcel. Y luego de esa cárcel entonces lo metieron en un pozo lleno de cieno. No querían oír la voz de Dios. No querían escuchar palabra de Dios. Porque esa es una de las cosas que trae el mal. La abundancia de pecado tapa los oídos. No se quiere oír la verdad de Dios. La verdad de Dios molesta. La verdad de Dios ofende. Pero ¿sabe qué? La verdad de Dios ante todo. Jeremías fue apresado, fue torturado, fue llevado allí a este lugar para que muriera. No querían oír la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. ¿Y sabe qué? Cada vez que usted lee un capítulo del libro de Jeremías, usted nota que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre, ve y dile. Cada siervo de Dios, cada hombre de Dios que predique el evangelio tiene un compromiso con Dios, no con la gente. El compromiso con Dios. Sí se van a airar, sí van a criticar, sí se van a sentir mal. Pero la verdad es que hay un compromiso con la palabra de Dios. El que oye la palabra, el que cree, el que se arrepiente, ese será librado del mal que viene, del juicio que viene sobre este mundo. Sí, amados, vienen juicios sobre la tierra. Y es lo que Dios quiere que nosotros como seres humanos, como cristianos, entendamos. Toda esta maldad no se va a quedar impune. Viene un juicio. Viene un juicio. Pero usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, en estos tiempos difíciles, debemos poner en nuestra mente, en nuestros corazones, caminar con Dios. Es muy fácil desviarse, pero tenemos que proponernos caminar con Dios. ¿Recuerdan esos jóvenes que llegaron a Babilonia? Bueno, eran reductos de este grupo. Llegaron a Babilonia presos. Allí estaban Daniel y sus amigos. Pero estos muchachos llegaron allí y allí ellos decidieron que no contaminarse con las cosas de ese mundo babilónico. No contaminarse. Decidieron no hacer lo que a ellos se les pedía que hiciera. El mundo te va a pedir cosas a ti, amado hermano, amada hermana, en las que tú te envuelvas. Pero si tú quieres caminar con Dios, tienes que tener un carácter para decirle: no, hasta aquí llegué. No, yo no fui contratado para hacer esas cosas. Yo soy el contador, es verdad, o yo soy la contadora, pero yo no estoy aquí para arreglar libros. Yo no estoy aquí para falsear libros. Yo no estoy aquí para hacer cosas malas. Yo estoy aquí para hacer lo correcto. Si usted, como mi jefe, me pide eso, automáticamente me está mandando a renunciar. No, tiene que hacerlo, si no, bueno, jefe, hasta aquí llegamos. Pero hermano, hay que tener un carácter para eso.
¿Saben qué he pensado muchas veces? En la rueda de la habichuela. ¿Qué va a pasar si yo renuncio? Si yo doy este trabajo, ¿qué va a pasar de mis hijos, de mi familia? Hermanos, el que camina con Dios depende de Dios. No depende del mundo. Dependemos de Dios. Dios está con nosotros como poderoso gigante, amados hermanos. Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Él es Jehová Jireh, el Dios que provee. Debemos aprender que si decidimos caminar con Dios, estamos haciendo lo mejor que un ser humano puede hacer, porque el que está en Dios no le hace falta nada. Dios ha de proveer, amados hermanos. Estos hombres en esa época de maldad decidieron caminar con Dios. El mundo estaba torcido, el mundo andaba mal, el mundo andaba según sus propias ideas, según los malvados designios de sus corazones. Pero Noé y Enoc decidieron ser la diferencia, caminaron con Dios. Ahora la tendencia es irnos del lado del sistema. Oiga, era toda una civilización y solamente 2 personajes caminaron con Dios, 2. Los demás andaban por su camino. ¿Cómo lo hicieron, amado hermano? ¿Cómo ellos pudieron hacer lo correcto, caminar con Dios? Es la respuesta que vamos a contestar en los minutos que me quedan de la exposición. Y ese es el título de la enseñanza esta mañana. ¿Cómo podemos nosotros caminar con Dios en días y tiempos difíciles? ¿Cómo podemos caminar con Dios en tiempos de maldad, en tiempos de pecado, en tiempos de corrupción, en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad? Cuando están los problemas arreciando sobre nosotros, ¿cómo yo me mantengo caminando con Dios? ¿Cómo yo me mantengo firme en el Señor? ¿Cómo yo me mantengo siendo un siervo de Dios, una sierva de Dios? ¿Cómo yo me mantengo leyendo la Biblia? ¿Cómo me mantengo orando? ¿Cómo me mantengo en la iglesia? ¿Cómo me mantengo siendo fiel? ¿Cómo yo lo hago en tiempos difíciles? ¿Cómo lo voy a hacer? Y esa es la respuesta que vamos a obtener. La palabra de Dios, Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo en el sermón escatológico de Mateo capítulo 24 y 25, una de las llamadas de atención que el Señor hace aparece en el versículo 12 de Mateo 24. El Señor dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Óigame, el Señor está hablando en forma profética. Esos capítulos 24 y 25 del libro de Mateo constituyen el último de los sermones de Jesús. Y fue un sermón profético, más que profético, escatológico. Es decir, hablando acerca de las verdades y situaciones que han de acontecer en los tiempos previos al fin del mundo. Eso es lo que es la escatología. Es esa rama de la teología que tiene que ver con los eventos, con los tiempos, con los acontecimientos que están cerca de que Cristo viene, cerca del fin del mundo. Eso es escatología. Y esos capítulos 24 y 25 de Mateo incluyen ese último discurso, esa última predicación de Jesús. Los estudiosos lo llaman el sermón escatológico, porque él está hablando allí de lo que va a pasar el tiempo previo a su venida. En el versículo 12 de Mateo 24 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 2 cosas en esta verdad que Cristo habla en su sermón. Número 1, la multiplicación de la maldad. Oiga, amado hermano, no dice que la maldad iba a ir creciendo, iba a ir caminando. No, dice que se multiplicaría. Los que están aquí, que conocen un poquito de este asunto de la matemática y las cosas, saben que cuando hay ciertas relaciones de variables, estas variables pueden aumentar o disminuir, pero una forma en que pueden aumentar es en forma aritmética. Por ejemplo, 5 más 3, ustedes también en suma. 5 más 3, eso es aritmética. Esas variables están siendo afectadas aritméticamente. Ahora, 5 más 3 me dijo que es. Ahora, 5 por 3, ¿cuánto es? 15. ¿Cuánto dio más? Cuando multiplicamos, ¿cuánto sumamos? Fíjese que Jesús está diciendo eso. Multiplicación de la maldad. Note, 5 más 2 me dio simplemente 8, pero 5 más 3 me dio simplemente 8, pero 5 por 3 me dio 15. Fíjese que el valor cuando se multiplica, ¿cómo es el valor? La solución es mayor, ¿sí o no? Lo que Jesús está enseñando aquí es que el pecado irá creciendo
tremendamente. Los matemáticos le llaman en forma geométrica. En forma geométrica. Así va creciendo el pecado. No en forma aritmética, en forma geométrica. Sí, amados hermanos, eso fue lo que Jesús dijo. La multiplicación de la maldad. Y dice también allí que producto de la abundancia de maldad, la forma geométrica en cuanto al crecimiento de la maldad, dice que el amor de muchos va a menguar. Va a menguar. Sí, porque ahora usted quiere hacer un bien a una persona, usted tiene que saber cómo lo hace. Porque queriendo hacer un bien, usted puede encontrarse en un problema. ¿Sí o no? Sí, puede encontrarse en un problema. Ya yo le dije lo que pasó en los Estados Unidos. Esa fábrica que por ejemplo, panaderías, daban pan a la gente le caía mal, se sentían mal y demandaban la panadería y metían preso al panadero. ¿Qué hace el panadero ahora? Bota el pan. ¿Por qué lo bota? Porque el panadero es malo. La multiplicación de la maldad, ya lo demandaron, ya por poco le quiebra la panadería, ya tuvo que pagar dinero al Estado, ayudando a gente desvalida, regalándole el pan que le sobró para que se lo coman, por una razón u otra le cayó mal y fueron a la justicia y lo condenaron al panadero. La multiplicación de la maldad hace que haya que pensar hacer el bien el día de hoy, amado hermano. Haya que pensarlo muy bien a la hora de usted hacer el bien. Jesús está hablando allí en forma profética, pero también Jesús fue alguien que pasó en su tiempo muchas dificultades, muchos problemas. Pero, amados hermanos, creo que esto que dijo Jesús allí en Mateo 24:12, estamos viviéndolo hoy, la multiplicación de la maldad. Cada día una cosa nueva, pero no buena. ¿Sabe qué presagios hay? Hay presagios de que ese presidente americano no termine su mandato. Ya van 3 presidentes que matan allá. 3. Y algunos creen que este va a ser el número 4. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? No, por hacer lo correcto. Ahora él quiere frenar muchas cosas malas que se permitieron anteriormente. ¿Y sabe qué se encuentran? Muchos enemigos. Aquí en el país tenemos una persona, una muchacha funcionaria en uno de los estamentos. Ya ha querido poner en raya muchas cosas, arreglar muchas cosas. Ahora las redes están en contra de ella, hablando mal de ella, hablando que es una esto, que es lo otro. ¿Por qué? Por querer hacer las cosas, enderezar las cosas que están torcidas, amado hermano. La multiplicación de la maldad. La multiplicación de la maldad. Algunos llaman a estos tiempos apocalípticos. El término apocalíptico viene del término apocalipsis, en griego apocaluptos, que lo que quiere decir es tiempos finales. Tiempos finales. Toda esa abundancia de maldad, de pecado, de libertinaje que vemos hoy día, hablan de tiempos apocalípticos, tiempos del fin. Si queremos vivir la vida cristiana en estos días apocalípticos, siéndole fieles a Dios, tenemos que aprender de los creyentes antiguos. ¿Cómo lo hicieron Enoc y Noé? ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo ellos pudieron mantenerse haciendo lo correcto? ¿Cómo Enoc al final Dios decidió llevárselo vivo al cielo? ¿Cómo en el juicio de la época de Noé, que vino sobre el mundo, el diluvio, Dios decidió salvar a Noé a través del arca que construyese, dadas las dimensiones y la forma de construcción por el mismo Dios? ¿Cómo logró Noé eso? ¿Cómo logró Enoc eso? Mire cómo dice el capítulo 4, versículo 26. Estamos en Génesis 4, 26. El 25 también dice, y aconteció, Génesis 4, 25 y 26. Y aconteció de nuevo, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces
los hombres, ¿qué hicieron? Una de las grandes maldades que había era que la gente se había apartado de Dios. La gente no invocaba el nombre de Dios. Vivía cada quien como podía. Vivía cada quien solamente pensando en lo material. Cuando nace que sustituye a Abel en la familia de Adán y Eva, nace Set. Luego Set tiene familia y tiene un hijo llamado Enos. Note que en cada familia siempre hay uno que se saca. Hay uno que se saca. Recuerda entre los hijos de Jacob, uno. ¿Cuál? José. José. Hermano, siempre alguien hará la diferencia. El punto, ¿sabe cuál es? Yo quisiera, hermano, que nosotros todos seamos la diferencia de este mundo. Que no seamos parte del montón, que seamos la excepción de la regla. Aquí aparece este muchacho, Set. Y Set fue alguien diferente. Tuvo un hijo y también a ese hijo, varios hijos, pero este hijo también fue diferente. Y fue en el contexto del nacimiento de Set, y Set tenía como hijo a Enos. Dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová Dios. Es posible que usted venga de una familia donde nunca se había hablado de Dios, como el caso de la mía. Los hombres comenzaron a invocar a Dios, a buscar a Dios, a caminar con Dios, luego del nacimiento de Set. Mi hermano, mi hermana, necesitamos caminar con Dios. Necesitamos caminar con Dios. Dios siempre está dispuesto a caminar con nosotros, pero ¿sabe qué? Es importante que sepamos que Dios no es un Dios santo. Dentro de los atributos de Dios encontramos que Dios es Dios santo. Santo es apartado del mal. Dios no hace contubernio con el mal. Dios no hace contubernio con la mentira. Dios no hace contubernio con el robo. Dios no hace contubernio con todas estas cosas que estamos mirando hoy. Todas estas agendas maliciosas y malvadas que estamos viendo. Dios no hace contubernio con eso. Lo que implica que para caminar con Dios tenemos que limpiarnos nosotros. Es por eso, amados hermanos, que cuando nosotros miramos en el Evangelio nos damos cuenta que Dios se apartaba de su pueblo. Muchas veces pasó eso y su pueblo pasaba por muchas penurias y muchas dificultades cuando Dios los dejaba a ellos desprovistos de su protección a causa del aumento de la maldad en el seno del pueblo de Dios. Dios quiere que nosotros comencemos a invocar el nombre de Jehová, como estas familias comenzaron a invocar el nombre de Dios, a llamar a Dios, a acercarnos a Dios, a depender de Dios, a vivir con Dios. Pero eso llevó un largo tiempo, 235 años se cree que pasaron cuando los hombres, después que Caín hizo lo que hizo, comenzaron a buscar, a implorar el nombre de Dios. Pero realmente no todos invocaron a Dios. Fíjese que la excepción es este hombre, Set, y luego su hijo Enos, empiezan a invocar a Dios. La sociedad de hoy necesita invocar a Dios, necesita buscar de Dios. Nosotros, amados, tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos quizá papá, mamá que no camina con Dios. Tenemos hijos que no andan con Dios. Tenemos nosotros primero que caminar con Dios para influir en ellos y aprendan a caminar con Dios también. La sociedad cayó en un desorden tremendo. Los designios del corazón de ellos era solamente la maldad. Pero hubo dos personajes allí que decidieron caminar con Dios: Enoc y Noé. Ellos caminaron con Dios. Ahora, ¿cómo lo lograron? En primer lugar, vayamos a Hebreos 11, 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6. ¿Cómo estos personajes, Enoc, Noé, pudieron caminar con Dios en tiempos tan malos, tan perdidos, tan pervertidos? Podríamos pensar nosotros que no se puede, porque hay demasiadas cosas que lo impiden. Sí, es cierto. Hay muchas cosas que nos impiden a nosotros caminar con Dios. Pero fíjense que estos dos personajes en tiempos tan malos como los que vivimos hoy, ellos pudieron caminar con Dios, pudieron invocar el nombre de Dios, pudieron depender de Dios, vivir de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Miren lo que dice aquí. Hebreos, el capítulo 11. Vamos a leer 2 versículos de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo
11. Mire lo que dice aquí los versículos 5 y 6. Por la fe Enoc, mira que aparece Enoc. Ve el Nuevo Testamento hablando de ese personaje, de Enoc, el que caminó con Dios. Dice el escritor sagrado aquí, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En primer lugar, amados hermanos, encontramos que Enoc pudo sostenerse, pudo vivir cerca de Dios, pudo caminar con Dios en tiempos difíciles porque él decidió agradar a Dios. Agradar a Dios. No agradarse a sí mismo, agradar a Dios. Agradar a Dios. Hoy día vivimos tiempos difíciles, amados hermanos. Y habrá gente a la que querramos agradar. Eso no es pecaminoso. Pero lo primero que debemos poner en nuestra mente y corazón en los días difíciles que estamos viviendo hoy, si queremos seguir caminando con Dios, si no queremos apartarnos de Dios, si no queremos volver al pecado, volver como dice la Escritura, volver como la puerca lavada vuelve allá al cielo, revolcarse, como el perro vuelve a su vómito, si no queremos volver atrás a la vorágine del pecado, necesitamos entender que se hace necesario que decidamos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Amén. Agradar a Dios. La meta de todo creyente debe ser agradar a Dios. Debe ser agradar a Dios. Agradar a Dios es tan importante, amado hermano, que el mismo Jesús decidió agradar a Dios en su vida aquí en la tierra. Jesús estuvo en este mundo y Él no estuvo para agradarse a Él mismo, para que la gente viera que Él podía hacer milagros, para que la gente viera que Él era alguien excepcional. No. Jesús estaba aquí para hacer la voluntad de su Padre. De hecho, nunca hizo nada a inconsulta. Cada vez que Jesús iba a hacer algo, Él consultaba a su Padre Celestial. Pero mira cómo dice Juan 8, 29. San Juan 8, 29. El 32 lo conocemos muy bien, que es el versículo que tenemos en nuestra bandera, ahí en el medio del escudo. San Juan 8, 32. Pero en ese pasaje de San Juan 8, mire cómo dice el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Wow, amados hermanos! Jesús decidió agradar a Dios. Jesús en su vida aquí en la tierra pasó por muchas cosas. Fue invitado a una boda, fue invitado allí, fue interpelado por niños, fue interpelado por adultos, por gente con problemas. Pero lo número uno en la vida de Jesús era agradar a su Padre Celestial. Y nosotros, ¿a quién agradamos? Por eso fue que Jesús tuvo la victoria. Por eso fue que allí al final en la cruz dijo consumado. En otras palabras, he terminado la obra que vine a hacer. He logrado la victoria, he vencido. Jesús fue atacado tremendamente, fue atacado por los demonios. ¿Recuerdan esas fieras de demonios que venían sobre él cuando estaba en el desierto orando para hacerlo caer? Pero Jesús permaneció firme. Él caminó con Dios. Él estuvo haciendo día y noche la obra de aquel que le envió. No la obra de él, la obra de aquel que le envió. Cristo hizo eso mismo que hizo Enoc, agradar a Dios. Hermanos, abramos nuestros corazones y decidamos agradar a Dios. Agradarle en todo, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos, que agrademos al Dios del cielo, al Dios Todopoderoso. Esa es la razón por la que Enoc caminó con Dios en tiempos difíciles. Él decidió agradar a Dios. Es el desafío que nosotros encontramos del apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, Romanos capítulo 12, el versículo 1, San Pablo también nos insta a eso. Le instó de manera particular a los creyentes de Roma en el capítulo 12, el versículo 1, a ellos
agradar a Dios, hacer las cosas de Dios, privilegiar lo de Dios, no lo particular, no lo personal, lo de Dios primero. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto diario, nuestra acción diaria, nuestra acción cotidiana debe ser presentarnos a Dios para agradarle a Él, para agradarle a Él. Pablo sacrificó todo lo que él era, dejó todo lo que él era para la gloria de Dios. Aún sus propios lauros, sus propios logros, sus propios estudios fueron presentados delante de Dios. Los dejó de lado para él ganar a Cristo. Dios anhela de hombres y mujeres hoy día que en los tiempos difíciles que estamos viviendo, decida agradarle a Él, número uno. Es decir, agradarle a Él, caminar con Él, vivir para Él. Enoc y Noé, eso fue lo que hicieron. Ahora bien, amados hermanos, Amós capítulo 3, que es un libro también que les receto para que ustedes lean este año, el libro de Amós, al igual que el de Jeremías. El profeta Amós, en el capítulo 3, hizo una pregunta retórica. Dios a su pueblo, que también estaba metido en desatender las cosas de Dios, en alejarse de Dios. El pueblo había abandonado a sus propias cosas personales y había abandonado las cosas de Dios. Luego vienen situaciones, ellos quieren clamar a Dios para que Dios les ayude. Y dice él, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuviera de acuerdo. Si nosotros no observamos bien el texto, no podemos entender qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. El pueblo quiere que Dios venga a él a protegerlo y esté con ellos, haga acto de presencia con él. Que Dios sea, oiga bien, el pueblo quiere que sea Dios que camine con él cuando ellos no estaban caminando con él. Mire qué cosa más tremenda. Y aquí el Señor dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. En otras palabras, ustedes que andan en la maldad, ustedes que andan en el pecado, ¿piensan ustedes que si yo ando con ustedes se va a hablar bien de mí? En otras palabras, dime con quién andas. Esa es la pregunta que tenemos aquí. Lo que quiere decir, amados hermanos, que para caminar con Dios, para nosotros poder seguir con Él, andar con Él, debemos agradarle a Él. Y una de las cosas que debemos hacer es limpiar nuestros corazones, limpiar nuestras vidas, abandonar las cosas que sabemos que no están bien, dejar de lado las cosas que Dios ha prescrito allí en su palabra, para que veamos que son cosas que cuando las practicamos, de esa parte de nosotros. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si yo ando con aquel que le gusta el robo, le gusta robar, y es mi amigo y yo ando abrazado con él, ¿qué usted cree que va a decir la sociedad? ¿Entienden, amados hermanos? La palabra de Dios no está hablando cosas exageradas. Es que tenemos que ver qué es lo que Dios está diciendo allí. Yo no puedo andar con ustedes porque ustedes andan mal. Arrepiéntanse primero para yo andar con ustedes. Eso es lo que Dios le está diciendo allí al pueblo. Caminar con Dios implica que nosotros debemos hacer lo propio, amados hermanos, porque todos de una manera u otra fallamos ante Dios. Todos pecamos contra Dios. Dios quiere que nosotros vayamos primero en arrepentimiento delante de Él, presentarle todas esas cosas a Él. ¿Y sabe qué? Él es amplio en perdonar. Lo glorioso es que Él no va a ir a decirte, no te voy a perdonar. No, nuestro Dios es Dios amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Ciertamente, amados hermanos, que Génesis capítulo 5 afirma que Enoc caminó con Dios. ¿Sabe por qué pudo hacerlo? Porque él agradó a Dios. Enoc agradó a Dios. Él estaba de acuerdo con Dios. Él asentía en la verdad de Dios. Vivió conforme a los estándares de Dios. Y eso le agradó a Dios. Y por eso pudo caminar con Dios. Ahora, ¿vivimos nosotros conforme a los estándares de Dios? Esa es la pregunta. ¿Vivimos nosotros
de acuerdo a los estándares de Dios. Dios quiere que aprendamos, hermanos, que Dios, bajo ninguna circunstancia, va a estar junto con el pecador, porque Él es Dios santo. Él es Dios santo. Pero no es que Él desecha a ese pecador. Si ese pecador se arrepiente y viene a Él y le pide perdón, Él le perdona. Amén. Es la actitud mía, la actitud suya, amado hermano. Es la actitud nuestra la que debe cambiar frente a Dios, para que Dios decida permitirnos caminar con Él. Amén. Caminar con Él. Nosotros tenemos la palabra de Dios, amados hermanos, la revelación de Dios. En la revelación de Dios aprendemos de Dios, aprendemos de Él, cómo es Dios, qué espera Dios de nosotros. La pregunta es, ¿estamos viviendo nosotros la vida conforme a los estándares que Dios ha prescrito en su santa palabra? Mira, hay personas que cometen pecados y hay un texto de la Escritura que dice que los que sin ley cometen pecado, sin ley también perecerán. Porque Romanos capítulo 1 dice que la ley de Dios muchas veces en esos lugares Dios se la pone en el corazón a la gente. No es la ley especial, no es la revelación especial de Dios, es la natural. Recuerde que Dios se ha revelado en forma natural y en forma especial. En forma natural, ¿cómo? Los cielos, la creación. En forma especial, ¿cómo? La palabra de Dios. Quizá ellos no tienen la revelación especial, pero tiene una revelación natural. Y Dios juzgará a esa persona, no por la revelación especial, sino por la revelación natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios siempre se ha manifestado. Él no se ha dejado de manifestar. Siempre ha estado hablando de una u otra manera, como dice Hebreos capítulo 1. De muchas maneras. Siempre Dios ha hablado. Dios no se ha escondido. Él siempre ha hablado, con la esperanza de que aquel que oye la voz de Dios la escuche y la obedezca. Amén. Ese es el plan de Dios, que obedezcamos la voz de Dios. Hermano, tenemos un desafío. Tenemos el desafío nosotros de caminar con Dios en tiempos difíciles, en tiempos donde la moralidad también ha sido mancillada. Los valores de hoy campean por los afueros. La gente no quiere saber de las cosas correctas. Ese es el tiempo que vivimos hoy. Usted está en un lugar y si usted no hace lo malo, usted difícilmente pueda progresar. Tiene que confabularse con el grupo que está ahí, imperando. Si usted no es parte de ese grupo, de esa cofradía de maldad y de mentira, a usted lo sacan de ahí o lo meten en un problema. Así es que vivimos hoy día. Pero en estos días así de difíciles, tenemos el desafío de caminar con Dios. Como lo pasó con el caso de Enoc. No debemos conformarnos a esos valores, como dice Pablo en el segundo versículo de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero debemos, hermanos, luchar en contra de los antivalores. Debemos de luchar en contra de la maldad, en contra del pecado. No nos vayamos y nos sumemos a la vorágine de maldad que anda en el mundo, porque eso no agrada a Dios. Y notamos que lo primero que este personaje practicó para poder caminar con Dios fue que él decidió agradar a Dios. Agradar a Dios. Si vamos a caminar con Dios en este mundo malo, es imprescindible que nosotros decidamos hacer la voluntad de Dios. Tendremos que aprender a vivir de tal manera que agrademos a Dios, negándonos a nosotros mismos, negando nuestros propios deseos humanos. Como humanos siempre queremos el pecado, siempre anhelamos la maldad, porque esa es la tendencia del ser humano luego del pecado. La tendencia es la maldad. Tenemos que luchar, tenemos que batallar para poder agradar a Dios y poder caminar con Él. Amén. Tenemos que luchar. Sí, hermano, tenemos que rehusarnos a toda insinuación, a toda invitación a la maldad. No nos unamos en yugo desigual con el incrédulo en su vida de maldad.
en su vida de pecado. Enoc caminó con Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo lograron Enoc y Noé caminar con Dios en esos tiempos difíciles? Primero, ellos caminaron con Dios porque decidieron agradar a Dios. Agradar, hermano, es a Dios que debemos agradar, no es al mundo. Es a Dios que debemos agradar, no es nuestra carne. Es a Dios que debemos agradar, no es al sistema, es a Dios. En segundo lugar, volvamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. No solamente este hombre decidió agradar a Dios, sino veamos que en estos versículos 5 al 7 de Hebreos capítulo 11 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo segundo que encontramos, amado hermano, es que este hombre Enoc fue traspuesto, caminó con Dios, porque este hombre era un hombre que decidió vivir por fe. Por la fe, Enoc. Eso se oye muy fácil, por la fe. Yo tengo fe. Pero bueno, ¿qué significa tener fe? La palabra hebrea fe es la palabra pistis, que significa fidelidad. Más bien es fidelidad. Es algo que no es puntual. No es puntual. No, es algo que es continuo. La fe de la que habla la Biblia aquí en Hebreos capítulo 11, mire que menciona muchos personajes cuyo elemento principal en su carácter como hombres y mujeres de Dios fue la vida de fe. Y la fe de ellos fue tan marcada que Dios decidió condecorar a esa gente, permitiendo que sus nombres aparezcan en su libro sagrado. Oh, hermano, qué bendición. Qué bendición, su nombre aparece aquí. No es fácil vivir una vida que agrade a Dios, una vida de fe, hermanos. No es fácil hoy día, porque para vivir la vida de fe tenemos que romper con muchos estereotipos que nosotros amamos, con muchas cosas que a nuestra carne les agrada. Pero dice aquí algo interesante: sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Enoc decidió agradar a Dios, pero sin fe no lo iba a lograr, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se necesita, amados hermanos. La fe es imprescindible para poder agradar a Dios. Debemos creer que Él existe. En el versículo 1, la apertura de este capítulo 11 de Hebreos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel, y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, hay dos cosas importantes que hablan de la fe de una persona en este versículo 6. Este versículo 6 declara algo bien interesante. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Lo primero es que una persona que verdaderamente tiene fe está totalmente convencido de que Dios existe. No, Dios no existe. Bueno, mi hijo, ¿qué voy a hacer contigo? Yo no te puedo matar por eso, y te puedo obligar como a los niños para ponerle la inyección, que hay que caerle atrás y después ¡capo! Y ponerle la inyección. No te puedo hacer eso. Pero yo sí creo que Dios está ahí. Hermano, para poder creer en la existencia de Dios es imprescindible la fe. Porque sin fe es imposible eso. Sin fe no podemos nosotros discernir, entender cómo es que Dios existe,
cómo es que Él ha existido siempre, cómo es que Él es omnisciente, cómo es que Él es omnipotente, cómo es que Él es omnipresente, cómo es que Dios hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Sin fe eso es imposible. Sin fe no se puede crecer. Hermano, en Cristo, tú no puedes crecer en la vida cristiana si tú no tienes fe. Porque el objeto de nuestra fe es Dios. Y lo primero que debemos tener pendiente es que Dios existe, Él está ahí. Por eso, cuando creemos en la existencia de Dios, eso habla de nuestra fe, pero también eso dice que nosotros a Dios le tenemos presente y sabemos que no podemos coger por aquí y decir, nadie me está mirando, aquí yo voy a hacer lo malo. El que hace eso dice una cosa, yo no tengo fe. Dios está ahí, Dios existe. Debemos creer en la existencia de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La razón principal por la que el mundo se entrega al pecado, al placer, es porque no cree en Dios, no cree en la existencia de Dios, no cree que Dios existe y no cree que va a dar cuenta de su vida de maldad. Pero es la segunda parte, el segundo elemento de una vida de fe. No solamente cree en la existencia de Dios, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Lo segundo es que una persona que tiene fe, número uno, cree que Dios existe, pero en segundo lugar, cree que hay un juicio. No viva trocha y mocha haciendo lo que le da la gana, hay un juicio. Un día vamos a ser llamados al tribunal de Cristo. Él es el galardonador. Aquellos que le buscan, aquellos que viven según su designio en su palabra, aquellos que viven y caminan con Él, Él lo va a galardonar un día. Pero los demás, lo deja ahí sobreentendido en el texto, no lo menciona, pero está ahí. Hay un juicio, amados hermanos. Hay un juicio. Nosotros como creyentes debemos siempre estar contestes de que Dios está presente donde quiera que nosotros vamos. No crea que hay un lugar secreto, usted y yo nos escondemos y allí nadie nos está mirando. Allí están los ojos de Jehová, porque están sobre la tierra, mirando a los justos y a los injustos. Me río de aquellos que quieren ir a hacer asiento en la luna y hacer casas allá y vivir allá. Que les vaya bien. Pero ¿sabe lo que dice el profeta Isaías? Dios hablando, hace muchos años. Aunque te remontes como águilas. Oye bien, aunque te suba a lo más alto que tú quieras, como un águila, allá. Dice el Señor, de allá yo te voy a derribar. El juicio lo va a alcanzar en la luna también. Amén. Ese versículo no se entendía antes, pero ahora se entiende perfectamente, con la ambición que tiene la gente de salir de la tierra porque está contaminada y hay muchos problemas, e irse a habitar a otros lugares que ellos pueden encontrar en el espacio, en el cosmos. Y el lugar más cerca es la luna, el satélite natural de la tierra, y allí quieren hacer casas. Bueno, si te sube allá el juicio de Jehová te alcanzará. Amén. Sí, amados hermanos. Muchas veces Dios nos ha dado sabiduría a los seres humanos, nos ha dado mucha ciencia, pero el que da siempre tiene más que el que recibe. Amén. Dios da la sabiduría, pero Él tiene toda la sabiduría. Él tiene toda la sabiduría. No nos engañemos con eso, amados hermanos. Debemos entender que Dios es Dios que está siempre allí dispuesto a perdonar, pero hay un juicio, amados hermanos. Hay un juicio. La fe involucra creer en la existencia de Dios, pero creer también en la existencia de un juicio. El mundo no se va a salir con la suya. Hermano, mire, han pasado cosas en la humanidad que nadie sabe que han pasado. Y muchos de esos magnates murieron habiendo hecho esas cosas de maldad. Y nadie lo persiguió, ni un juez le cayó encima ni nada. Por eso que es necesario un día que esos libros se abran. Esos libros que se van a abrir. Ningún juez humano se hizo eco de esa maldad. Esas personas murieron en su cama tranquilos. Y la justicia humana no lo alcanzó. Pero viene un juicio, el juicio divino. Todos daremos cuenta delante de Dios el día del juicio. Todos. Si usted y yo tenemos fe, debemos creer en la existencia de Dios y en el juicio también venidero. En el juicio. Es lo que San Pablo nos presenta, es lo que también nos presenta el escritor de Hebreos
este juicio venidero. Tenemos, hermanos, que reafirmar nuestra fe en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios vivo, en el Dios verdadero, no en un ídolo, en el Dios de verdad, si queremos caminar con Él. No solamente agradarle, sino en segundo lugar, vivir por la fe. Oh, qué fe, la fe de Abraham. Por la fe Abraham fue llamado en un momento en que él estaba tranquilo en su casa. Ya tenía a su esposa, Sara. Tenía su tierra, tenía su finca, tenía su casa. Y de repente Dios le llama y le dice, sal de tu tierra, deja la tierra, deja la casa, deja a tu papá, deja a tu mamá y ve a caminar a una tierra que yo te voy a decir. Señores, ¿cuál es la tierra? No, yo te voy a decir en el camino. Eso es de loco, amado hermano. Cuando Abraham tomó esa determinación, ¿sabe qué otra cosa le estaba diciendo? Hablé con el que existe, el Todopoderoso. Él existe. Me dijo que me vaya y me voy. Mire, Génesis 12 no detalla, francamente, cómo fue el tema para él despedirse de su papá, de su mamá, de sus hermanos, etc. No lo detalla. Pero yo me imagino cuando él le dijo a su papá, a su mamá que se iba. Yo pienso, hermano, eso. ¿Qué le dirían los padres? ¿Para dónde tú vas, Abraham? No, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? No, porque Dios, lo primero es que ellos no sabían de Dios, porque eran gente que eran idólatras. Y él le habla de ese Dios en el cual ha creído, que se le ha manifestado, que le ha hablado y que le dice, vete y deja todo eso. Quizá uno de los primos dijeron, sí, vete. ¿Cuándo te vas, Abraham? Para quedarse con la tierra, ¿verdad? Pero seguro que papá y mamá y compañía no estaban gustosos de eso, probablemente. Pero lo importante, amados hermanos, es que este hombre, sin entender bien, sin conocer bien, él se despojó de lo que tenía materialmente y decidió obedecer a Dios. Caminar con Dios amerita que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. Porque sabe que en el camino Dios va a permitir cosas en tu vida y en mi vida que si no estamos bien apercibidos de que Dios está con nosotros, vamos a maldecir, vamos a enojarnos, vamos a hacer todas las cosas que nosotros quizás no pensamos y vamos a abandonar la vida de fe. Enfrentamos en siglo XXI los cristianos muchos retos. Hay muchas cosas por delante, amados hermanos, que nosotros todavía no hemos vivido, pero que vendrán. Está puesta en circulación la famosa Agenda 2030. Pero esa Agenda 2030 está plagada de cosas malas. Que los grandes, los poderosos, los dueños del capital del mundo, fraguan en oficinas. Y son ellos los que determinan lo que se va a comer, la ropa que se va a usar, las cosas que se van a hacer. Ellos son los que lo determinan en el mundo. Esos son los poderosos de que habla la Biblia. Pero si usted y yo somos hombres de fe, si usted y yo queremos agradar a Dios para poder caminar con Él, vamos a tener muchas veces que decir que no a la Agenda 2030. A menos que no queramos juntarnos y ligarnos con ellos. Pero un hombre de fe, una mujer de fe, que ha aprendido a caminar con Dios, sabe que va a tener que decir que no muchas veces. Debemos creer que Dios recompensa a los que le agradan. Si tú y yo decidimos agradar a Dios, si tú y yo decidimos caminar con Él, al final tendremos nuestra propia recompensa. Dios le dijo, yo voy a bendecirte, Abraham. Voy a bendecirte, te voy a dar una descendencia. Y mire que las cosas de Dios son muchas veces, digamos, usemos una expresión, quizá no la más adecuada, pero bueno, las cosas de Dios son extremas muchas veces. Abraham llegó a los 100 años sin hijos y él le había dicho que le iba a dar una descendencia. Su esposa ya casi con 100 también y no tenían un hijo. ¿Y qué vino? La desesperación. Y se metieron en el lío de coger a la muchacha, ella, y dársela a él. Y él, bueno, asintió y nació el niño Ismael. Y luego, fruto de esa desesperación,
vinieron los tremendos problemas en la vida de esa familia. ¿Sabe que cuando nos desesperamos y no aprendemos a esperar en Dios con esa fe incólume, ¿sabe qué? Caemos en contradicción. Sí, Abraham fue un hombre de fe, pero mire, ese fallo, eso habla de usted y de mí. Muchas veces queremos agradar a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, y llega un momento por el desespero, la presión de la sociedad, la presión del sistema o la presión sobre nosotros, de nuestro entorno, caemos en contradicción con Dios, quebrantamos la fe y vienen los problemas. Caminar con Dios involucra que nosotros entendamos que viene un juicio, y ese juicio viene de Dios sobre la humanidad. Todos estarán allí, como dice Apocalipsis, grandes y pequeños, ante Dios de pie para ser juzgados por sus obras que hicieron impíamente, dice aquí Judas. Eso también involucra la vida de fe. El que no tiene fe en Dios dice, desde hace tiempo, eso fue lo que dijo Pedro, ¿verdad? Desde tiempos inmemorables dicen que Cristo viene, que viene a hacer juicio, y no ha venido nada. Así reacciona el que no tiene fe. Así reacciona el que no conoce a Dios. Pero hermanos, si queremos caminar con Dios, debemos entender que hay un juicio. El juicio venidero es una verdad que encontramos en las Escrituras. Allí cayó el juicio del diluvio en la época de Noé, pero hoy día caerá otro juicio sobre la humanidad. La palabra de Dios nos habla claramente de este juicio venidero. Debemos aprender a vivir a la luz de esa verdad. Un día tendremos que dar cuenta ante Dios. Finalmente, amados hermanos, ambos hombres, Noé y Enoc, caminaron con Dios. Ellos decidieron agradar a Dios. Fueron hombres de fe, pero ellos estaban muy convencidos de que venía el juicio. ¿Acaso usted y yo, amado hermano, creemos en que viene un juicio? ¿Lo creemos? Es un elemento imprescindible para poder caminar con Dios. Creerle a Dios, creer que hay un juicio. Ellos caminaron con Dios. ¿Cuál fue la recompensa de ellos? Bueno, Noé fue salvo en el juicio en la época del diluvio. Noé y su familia fueron salvados. Ellos no murieron. Aunque toda la raza humana murió, la excepción fue Noé y su familia. Ahora, la recompensa de Enoc fue mayor que la de Noé. Enoc fue traspuesto. Dios se lo llevó vivo al cielo. Dios se lo llevó vivo al cielo. Yo no sé, amado hermano, si usted anhelaría que Dios se lo lleve vivo al cielo, viva. No le voy a preguntar cuánto quieren que Dios se lo lleve vivo, pero bueno. Lo importante es que cuando Él venga nos vayamos con Él. Si quiere llevarnos vivos, está bien. Lo más importante es que caminemos con Él y que estemos listos para el día que Él venga a buscar a su iglesia. Que vivamos obedeciendo su verdad, que vivamos por fe, que le agrademos a Él, que tengamos una visión clara de la existencia del juicio venidero. Si tú estás aquí esta mañana y quizás tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, tú necesitas conocerle a Él para aprender a caminar con Dios.